Nota. El siguiente video está hecho con el único propósito de entretener. Si eres el típico fanboy que se ofende e insulta a los demás cuando no gana su personaje favorito, te invito a retirarte. Yo no uso el sistema de dimensiones, por lo que si tienen algo que argumentar sobre el video, les agradecería que se abstuvieran de usar dicho sistema. Gracias por su atención. ¿Cómo están, muchachos? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro. Hoy continuamos con esta adorada saga de Versus, esta vez enfrentando a las contrapartes malvadas de dos héroes de sus respectivos universos. Hoy, Goku Black, vs. Anti-Papaleta. Lo único que creo que vale la pena aclarar es que en el caso de Zamas, tomaré en cuenta la versión del manga para este video. De igual forma, lo pondré en el título, pero siempre vale la pena aclararlo, por si hay algún pendejo entre la audiencia. En fin, no los aburro más y mejor empecemos con el análisis. Espero que lo disfruten. Hablar de Anti-Papaleta puede llegar a ser un tema un poco complicado, más que nada por la poca participación del personaje en pantalla, lo que de cierta forma lo ha llegado a limitar en cuanto a demostraciones de poder. En su forma normal, se puede decir que es de los personajes más fuertes de la serie, siendo Papaleta el único que es capaz de darle pelea. Esto ya es decir mucho, pues otros personajes como Mordecai o Rigby podían destruir casualmente paredes, ya sea de concreto o madera. Incluso Mordecai bien podía replicar esta misma hazaña invistiendo un oso, lo que dice mucho de la fuerza de los personajes de la serie. En el caso de Anti-Papaleta, este era lo suficientemente fuerte como para cargar enormes estructuras como barcos, trenes, o incluso ser capaz de destruir estos mismos. Aunque podría decirse que su mejor hazaña en base fue mantener un combate parejo con Papaleta, quien en su forma base bien podía atravesar y destruir planetas, lo que le daría a Anti-Papaleta una escala de dicho nivel al menos en su forma base. Pasando a su forma celestial, los poderes y capacidades físicas de Anti-Papaleta se elevarían a niveles cósmicos. Junto a su hermano gemelo, eran capaces de reiniciar el universo solo con el hecho de chocar sus puños de frente, provocando una especie de Big Bang que se encargaba de reiniciar el universo. Aunque no sería la primera vez que esto pasaba, pues tal como se menciona en la serie, ya eran varias las ocasiones en las cuales los dos hermanos se habían enfrentado, y todas habían concluido con ambos hermanos chocando puños para así reiniciar el universo a sus orígenes. Evidentemente, aquí estamos hablando de una hazaña de niveles universales, más específicamente un nivel universal C+, ya que al chocar sus puños, estos reiniciaban el tiempo, es decir, afectaban una línea temporal, cosa que de plano ya los pone en un nivel universal C+. Ahora, algunos podrían intentar desmeritar este nivel bajo el argumento de que fue una hazaña compartida y que por eso no podrían ser universal C+. Y bien, esa excusa la podría tomar en cuenta si estuviéramos hablando de un universal convencional, es decir, alguien que sea capaz de destruir la materia física del universo. Sin embargo, al hablar de alguien que reinicia una línea temporal, estamos hablando de alguien que afecta significativamente una estructura espacio-temporal, y aquí los valores energéticos son incomprensibles. Esto implicaría que, a pesar de que la hazaña fue compartida, el nivel de estos dos seguiría siendo el de Universal C+, pues la energía requerida para mínimamente alterar un espacio-tiempo ya es mayor a una cantidad infinita de energía, y eso es hablando de un espacio-tiempo, los cuales solamente abarcan un punto específico de la historia. Ahora imagínense una línea temporal que abarca todos los acontecimientos del tiempo. Esto evidentemente deja a Anti-Papaleta en un nivel universal más. Otras hazañas que se pueden mencionar es que casualmente, era capaz de destruir estructuras planetarias de forma indirecta y solo como efecto colateral de su batalla. Incluso era capaz de destruir gigantes gaseosos con toda la intención del mundo. Podía agarrar un meteorito como si nada y convertirlo en un arma de batalla. Su saliva era más que suficiente para crear pequeños sistemas estelares. Sin mencionar, claro, que momentos antes del choque de poderes con su hermano Papaleta, estos estaban destruyendo una cantidad considerable de planetas y soles. A esto último quisiera agregar que el tamaño de estos dos era considerablemente grande, a tal punto que los soles eran más pequeños incluso que sus manos.
pudo destruir, o mejor dicho, borró de la existencia al planeta el Lollipop a pesar de que su hermano Papaleta había intentado evitar tal acontecimiento. Y aunque esto a primera vista se le podría considerar una hazaña planetaria, debemos considerar que cada vez que se reiniciaba el universo, dicho planeta era lo único que se conservaba, mostrando la increíble durabilidad que tenía aquel planeta. Como última hazaña, quisiera mencionarte que Antipapaleta fue capaz de borrar de la existencia la fusión de los patos bebé, la cual considero que tiene una que otra hazaña interesante. Para empezar, como hazaña más casual, eran capaces de lanzar a enormes distancias objetos de gran peso. Fue capaz de enfrentarse a otra fusión de patos cuyo tamaño superaba al de varios árboles del parque, invocando una gigantesca espada que fue capaz de cortar dicha fusión, provocando que estos volvieran a sus estados originales para, una vez ya ir finalizando, rematar a los patos con un golpe de karateka que provocó una gran explosión que abarcó un gran área de varios metros. Un choque de golpes contra un enemigo de su misma talla era capaz de detener la lluvia durante algunos instantes. Una caída de codo volador podía provocar una gigantesca explosión que se extendía alrededor del mundo. Dicha explosión secó todos los océanos en un instante al mismo tiempo que arrasaba con todo lo que se le pusiera enfrente. Al final, lo único que quedó de tal acontecimiento fue un planeta seco con una gigantesca quemadura del tamaño de un país hipergigante o un continente pequeño. Invoca a la Galaxy Blade, la cual se encontraba en una luna lejana. Dicha hoja atraviesa una estructura fácilmente, repite esta misma hazaña en su camino, pero esta vez con un planeta. Finalmente, dicha espada crece y crece hasta alcanzar un tamaño que se asemejaba al de una galaxia, o al menos una gran porción de esta. Estas vendrían siendo las hazañas de la fusión de los patitos bebé, aunque la versión que Antipapaleta eliminó debería ser más poderosa que todo lo anteriormente mencionado, por lo que perfectamente podría escalar a un nivel cúmulo estelar como mínimo y galáctico como máximo. Independientemente de eso, el nivel de fuerza de Antipapaleta queda en un nivel universal C+. Pasando con su resistencia, este en su forma base bien podía salir ileso después de ser aplastado por un barco, ser golpeado por gigantescas estructuras de roca o incluso recibir un disparo del parque espacial, los cuales como tal no le generaban ningún daño. Incluso podía recibir sin problemas golpes de Papaleta, quien podía atravesar y destruir planetas como si nada. Y en su forma cósmica, quien debería tener una durabilidad de nivel universal más, al ser capaz de soportar golpes de Papaleta, quien al igual que él debería ser capaz de destruir el planeta el Lollipop, del cual ya hablé de su durabilidad anteriormente. Incluso podía recibir en toda la cara aquella explosión que reiniciaba la línea temporal y aún conservar las reservas de energía suficientes como para permanecer en su forma celestial. Un nivel de durabilidad bastante elevado. Hablando de su velocidad, este en su forma base podría escalar fácilmente a nivel hipersónico si lo comparamos con otros personajes de la franquicia como Mordecai y Rigby, quienes eran capaces de reaccionar a los láseres de las armas. Aunque ya pasando a su forma celestial, este debería tener velocidades masivamente más rápidas que la luz, pues su tamaño ya superaba ampliamente el de los sistemas estelares que los rodeaban, implicando que incluso usando su mínimo, ya deberían ser lo suficientemente rápidos como para atravesar todo un sistema solar en menos de un segundo, lo que ya equivale a una velocidad 100.069 veces la velocidad de la luz o velocidad FTL alta más. Bastante impresionante, a decir verdad. Sin embargo, esto sería asumir un mínimo, ya que la velocidad de Antipapaleta podría ser incluso mayor a estos números. De igual forma, lo dejaremos así simplemente para evitar especular de más. Si queremos hacer escalonamiento con otros personajes, podemos tomar también la hazaña de Papaleta, quien fue capaz de superar la fuerza gravitatoria de un agujero negro, que para el que no lo sepa, esta es tan elevada que ni siquiera la luz es capaz de escapar de ella, a diferencia de Papaleta, quien sí podía realizar tal proeza, cosa que equivaldría a una velocidad varias veces mayor a la de la luz, cosa que bien podrían realizar como ya he mostrado anteriormente. Referente a su inteligencia, pues podría decirse que es alta. Antipapaleta es un ser tan viejo como el universo, el cual tiene varios miles de millones de años. Esto implicaría que Antipapaleta ha vivido una gran cantidad de acontecimientos, los cuales le han brindado una gran variedad de conocimientos y experiencias.
Esto se puede ver reflejado en lo muy manipulador que puede llegar a ser con las personas cuando necesita concretar algún plan. De mismo modo, es un luchador bastante bueno y, aunque no se vio mucho de eso, podría decirse que tiene un buen control y habilidades marciales bastante destacables. Aunque puede dejarse llevar un poco por sus emociones en ciertas ocasiones, cosa que en una batalla podría llegar a ser algo desventajoso. Y ya por último, cubriendo el apartado de habilidades, Antipapaleta tiene varias bastante interesantes que le podrían ayudar demasiado en una batalla. Vuelo. Antipapaleta tiene la capacidad de volar, ya sea en planetas o en el vacío del espacio. Autosuficiencia. Antipapaleta tiene la capacidad de sobrevivir sin la necesidad de recursos básicos como oxígeno. Levitación y parálisis. Antipapaleta tiene la capacidad de paralizar personas u objetos en movimiento, al mismo tiempo que es capaz de mantenerlos en el aire si es que se le da la gana. Proyección de energía. Antipapaleta tiene la capacidad de proyectar láseres de energía a sus enemigos, los cuales, dependiendo de la potencia, suelen llegar a tener una capacidad destructiva bastante variada. Manipulación de la materia y transmutación. Antipapaleta tiene la capacidad de modificar estructuras a su conveniencia, siendo por ejemplo capaz de coger un meteorito y transformarlo en una especie de espada, transformar un grupo de mariposas en un arma, o incluso derretir una puerta sin siquiera tocarla. Aumento de tamaño. No sé si tomar esto como una habilidad, ya que más parece un efecto de su transformación. Sin embargo, cuando Antipapaleta pasa a su forma celestial, tiene un tamaño colosal que hace ver pequeñas a las estrellas y planetas cercanos a él. Teletransportación. Antipapaleta ha demostrado la capacidad de teletransportarse a distintas partes del espacio, o al menos a aquellas donde alcance su rango de visión. Borrado existencial. Antipapaleta tiene la capacidad de borrar de la existencia todo, absolutamente todo, ya sea personas, objetos o estructuras, incluso planetas enteros. Sin mencionar que esta habilidad se vuelve todavía más peligrosa debido a que Antipapaleta puede ejecutarla como se le dé la gana, o sea, puede ejecutar esta habilidad ya sea en forma de láser, tocando al individuo directamente, o solo moviendo su mano. Y bueno, esto sería todo por parte de Antipapaleta. Quizás me haya quedado algo corto, pero la verdad es que, como dije anteriormente, no hay muchas hazañas de este personaje, por lo que el material que tenemos para escalarlo es bastante limitado. En fin, pasaré a su ficha de personaje. Pasando con Black. Este es un caso bastante parecido al de Antipapaleta, pues, aunque Zama sea un villano que destaque por muchas cosas, definitivamente, las hazañas de poder destructivo no son una de ellas. Bueno, la gran mayoría de personajes en Dragon Ball no se caracterizan por tener grandes hazañas y dependen más del scaling con otros personajes. Independientemente de cuál sea el caso, esto no nos impide saber el poder de Zamas. Para empezar, a inicios de la saga Black, ya era capaz de mantener un combate con Trunks en Super Saiyajin de nivel 2 a toda potencia, mostrándose capaz de frenar un poderoso ataque del guerrero del futuro, al mismo tiempo que esquivaba los golpes de este fácilmente. Posteriormente, Black, de una forma muy casual, le conectaría un golpe a Trunks con tal potencia que lo haría perder su transformación. En ese mismo capítulo, Trunks tendría un breve enfrentamiento con Goku. El combate iniciaría con ambos atacando en sus formas de Super Saiyajin de nivel 2. Una vez iniciado el enfrentamiento, Trunks demostraría ser capaz de bloquear y esquivar varios de los ataques de Goku, al mismo tiempo que le otorgaba uno que otro golpe desprevenido y conseguía presionar por unos instantes al Saiyajin. Debido a la presión que Trunks le estaba provocando, Goku se vio obligado a usar el Super Saiyajin 3, forma con la cual aumentaría sus poderes hasta unas 4 veces. Trunks no se quedaría de brazos cruzados y empezaría a elevar sus poderes a tal punto de sacar sus máximas fuerzas. El poder latente del Saiyajin, solo en su forma de Super Saiyajin 2, ya era más que suficiente para dejar completamente sorprendido a Goku. Incluso Vegeta, quien estaba presenciando aquel enfrentamiento, mencionó de forma explícita que los poderes de Trunks estaban casi a la par con los de Goku, quien para ese momento estaba empleando la forma del Super Saiyajin 3.
Finalmente, Goku se vio obligado a usar el Super Saiyajin Dios, con el cual finalizaría el combate dándole un golpe en la nuca a Trunks, dejándolo inconsciente. Ahora bien, el Goku de la saga de Black era abismalmente más poderoso que Cell Super Perfecto, quien con su ataque más poderoso ya podía destruir todo un sistema estelar. Algunos quizás puedan decir que el Goku de la saga de Black, en su base, es igual a un Super Saiyajin 2, por la hazaña de resistir el rugido del dios Ramush, el cual era tan potente que ningún Supremo Kaiosama sería capaz de resistir. Un Goku en Super Saiyajin, al final de la saga de Cell, ya tenía un poder equiparable al de un Supremo Kaiosama más débil. Sin embargo, Goku, en base, fue capaz de resistir dicho rugido. El problema de tal afirmación es que ese Goku es de la saga del torneo de supervivencia universal, el cual, por obvias razones, es más poderoso que su contraparte de la saga de Black. No obstante, podemos hacer algunos cálculos aproximados para medir el poder de Goku entre las sagas de Super, dándonos como resultado que un Goku en base, en la saga de Black, ya sería capaz de destruir un sistema solar. Goku sería capaz de multiplicar esa potencia hasta unas 400 veces, y Trunks estuvo a un nivel casi igual al de un Goku fase 3. Black, en base, supera ampliamente el poder de Trunks en Super Saiyajin 2. Por lo tanto, Black, en su forma base, está a nivel de sistema solar. Un tiempo después, Goku y Vegeta fueron al futuro de Trunks con el fin de detener a Black. Vegeta sería el primero en pelear, atacando con su forma de Super Saiyajin 2. A pesar de que Black también podía usar la misma transformación, Vegeta demostró una considerable superioridad frente a Black. No contento con eso, pasaría a su forma de Super Saiyajin Blue, con la cual le daría a Black una reverenda paliza que este jamás olvidaría. También pudo haber llegado a matarlo de no ser por la intervención de Zamasu Inmortal, quien curaría a Black, otorgándole un Senkai con el cual este último obtendría un aumento de poder abismal. Ahora, Black, solo con el Super Saiyajin 2, ya era capaz de seguirle el ritmo a Vegeta con la forma azul, demostrando ser lo suficientemente fuerte y rápido como para mantener un breve intercambio de golpes al mismo tiempo que igualaba la fuerza del príncipe Saiyajin, generándole un buen daño físico. Esta diferencia de poderes se haría todavía más grande en el momento en el que Black obtendría el Super Saiyajin Rosé, una forma con la cual aumentaría abismalmente todos sus atributos físicos, ahora siendo capaz de humillar a Vegeta con unos pocos golpes, a tal punto de hacerlo perder su forma de Super Saiyajin Blue. El Super Saiyajin Blue funciona como un Super Saiyajin para la fase roja, multiplicando 50 veces todos sus atributos físicos. Por ende, Vegeta, en su forma azul, debería ser decenas de veces más fuerte que un Goku Super Saiyajin Dios de la batalla de los dioses. Aquel Goku, el cual apenas había obtenido por primera vez el Super Saiyajin Dios, ya era lo suficientemente fuerte como para chocar puños con el dios de la destrucción, quien para ese combate estaba sumamente contenido. Aquel choque de puños provocó unas ondas que se extendieron a lo largo de todo el macrocosmos, llegando incluso al reino Kaioshin. El anciano Kaioshin, al presenciar tal acontecimiento, quedó completamente aterrado por el poder de aquel choque de puños, mencionando que si el combate continuaba de dicha manera, todo el universo correría un grave peligro. El universo de Dragon Ball es un macrocosmos que se compone por al menos 3 dimensiones completamente separadas las unas de las otras. La primera es el mundo mortal, que es donde ocurren la mayoría de eventos de la serie. El segundo es el otro mundo, que es donde van las almas al morir y que se divide en 3 reinos, cada uno con el tamaño del universo. Por último, tenemos al reino Kaioshin, el cual es una esfera completamente aparte del universo que orbita alrededor de este y que representa una 10ª parte de su tamaño. Ahora bien, muchos podrían pensar que esto es una hazaña del nivel multiversal bajo. La realidad es que no es el caso, debido a que para calificar como multiversal bajo se tiene que destruir completamente 2 estructuras completamente independientes las unas de las otras. En el caso del choque entre Goku y Bills, solo pusieron en peligro la estructura del macrocosmos. Por lo tanto, su nivel solamente podría aspirar a un universal más. Y un Vegeta con la fase azul, que es más de 50 veces más fuerte que el Goku de la batalla de los dioses, fue igualado por Black en Super Saiyajin 2 y superado con el Rosé. Por lo tanto, la escala de Black quedaría en universal más.
Me gustaría extenderme un poco más sobre la resistencia de Black, sin embargo, no hay mucho destacable o al menos nada que no se haya dicho ya. Por ejemplo, tenemos a Black, en su forma base, saliendo completamente ileso de un ataque a toda potencia de un Trunks Super Saiyajin 2 enfurecido. También está Black en su forma de Super Saiyajin 2, soportando una colosal paliza de Vegeta Super Saiyajin 2, para posteriormente resistir una lluvia de golpes por parte de un Super Saiyajin Blue, los cuales lo dejarían bastante dañado y agotado. En fin, como ya he dicho, no hay mucho más que destacar en este apartado. Algo que sí se puede mencionar es que Black aguanta muy bien las palizas de seres visualmente más fuertes que él. A pesar de recibir un gran daño, sigue contando con las reservas de energía suficientes para mantenerse de pie o incluso continuar con un enfrentamiento. Tiene una estamina bastante decente, por decir. Muy bien, ahora tenemos que hablar de un tema mucho más complicado: la velocidad. ¡Oh, Dios! ¿Cómo odio hablar de esto? El tema de la velocidad en Dragon Ball ha sido objeto de debate en la comunidad durante mucho tiempo, principalmente debido a la gran ambigüedad con la que Toriyama ha abordado este tema en la obra, haciendo bastante complicado saber cuál es el nivel de velocidad de los personajes de la serie. Aquí es donde entro yo, tratando de darle sentido a este tema. Para dar a entender mi punto, tomaré como referencia las hazañas de velocidad que ocurren durante las sagas de Cell y de Majin Buu. Durante estas sagas, se ve en numerosas ocasiones como los ataques de los personajes salen del planeta en unos pocos segundos. Estas hazañas han sido calculadas por varios usuarios a velocidades relativistas o subrelativistas. Sin embargo, yo no concuerdo con estos cálculos, pues considero que la velocidad que los personajes pueden alcanzar es mucho mayor. Para esto, tomaré como referencia los acontecimientos que ocurren en una de estas tantas hazañas. Durante un punto en el enfrentamiento de Goku y Cell, Cell se propuso a cargar un poderoso Kamehameha, el cual Goku logró esquivar. Lo interesante aquí es que dicho Kamehameha salió de la Tierra prácticamente en un instante. Esta hazaña, como ya dije, es calculada a niveles relativistas, pues las personas asumen que salió de la Tierra en un segundo. Sin embargo, la realidad es que dicho Kamehameha había salido de la Tierra en menos de un segundo. Digo esto porque, tal como se aprecia en el manga, Goku esquiva el Kamehameha de Cell utilizando la teletransportación, y en el momento en que dicho Kamehameha sale de la Tierra, Goku recién había terminado de teletransportarse detrás de Cell. Eso significa que la velocidad del Kamehameha de Cell podía salir de la Tierra en el mismo periodo de tiempo que Goku necesitaba para teletransportarse de un lado al otro, que desde la perspectiva de los guerreros Z era algo prácticamente instantáneo. Sin mencionar, claro, que dicho Kamehameha había recorrido una distancia muy buena, semejante a la que hay entre la Tierra y la Luna. Como dije anteriormente, esto lo había hecho en menos de un segundo, lo cual podemos corroborar por el hecho de que en el momento en que Goku termina de teletransportarse, Cell aún no había dejado de hacer la pose requerida para emplear la técnica. Entonces, a partir de aquí, solo es necesario hacer unos cálculos bastante sencillos. Si asumimos que el Kamehameha de Cell puede recorrer la distancia que existe entre la Luna y la Tierra en al menos una centésima de segundo, nos dará como resultado que la velocidad de dicho ataque equivale a unas 128 veces la velocidad de la luz. Esto no es descabellado, pues recordemos que incluso desde el Dragon Ball clásico, los personajes ya eran capaces de reaccionar en fracciones de segundo. Por lo que me atrevo a decir que la velocidad a la que se debió mover ese Kamehameha debería ser incluso mayor, posiblemente moviéndose en milésimas de segundo, lo que equivaldría a unas 1,282 veces la velocidad de la luz. En fin, independientemente de cuál de estas dos mediciones decidan usar, lo que sí es verdad es que un Goku de la saga de Black en base ya debería ser abismalmente más rápido que dicho Kamehameha. Por lo tanto, Goku fácilmente podría moverse y reaccionar a velocidades varias miles e incluso decenas de miles de veces la velocidad de la luz. Y Black, solo en su forma base, ya superaba dichos niveles, por lo tanto, Black ostentaría una velocidad FTL alto de varias decenas de miles de veces la velocidad de la luz. Ahora, hablando de su velocidad en Super Saiyajin de nivel 2 o Super Saiyajin Rose, esta evidentemente debería ser considerablemente mayor a las velocidades mencionadas anteriormente.
No tenemos forma de saber cuánto aumentó sus capacidades físicas a ciencia cierta, sin embargo, podríamos decir que Black debería tener una velocidad como mínimo de varias cientos de miles de veces la velocidad de la luz o una velocidad FTL alta más. Quizás podría ser mayor, sin embargo, prefiero no especular de más y quedarme con el mínimo, por lo que dejaremos su velocidad en dicho nivel. Su inteligencia y habilidades de combate son, quizás, una de sus cualidades más destacables. Durante su breve aparición, demostró ser un excelente combatiente cuerpo a cuerpo, lo suficiente como para someter a Trunks fácilmente y mantener combates con Vegeta, un guerrero bastante experimentado que ha combatido contra una gran variedad de enemigos de distintas razas extraterrestres desde muy joven. Por lo tanto, se podría decir que Black tiene un muy buen manejo y dominio de las artes marciales. Sobre su inteligencia, aunque no se vio mucho, debería ser decente cuanto menos. Aunque en ciertos momentos puede llegar a ser algo narcisista, tampoco pierde completamente la cabeza ni se deja llevar por sus emociones. Así que, en general, está bien. Ahora, hablando de sus habilidades, no tiene muchas, pero creo que vale la pena hablar de las que posee. Vuelo. Al igual que el 99.99% de los personajes en Dragon Ball, Black tiene la capacidad de volar. Sin embargo, no podría hacerlo en lugares como el espacio debido a ciertas debilidades inherentes a los Saiyajins. Proyección de energía. Nuevamente, una habilidad muy común dentro de la serie es la capacidad de los personajes de generar ataques de energía, los cuales pueden generar pocas o altas cantidades de destructividad, dependiendo de la cantidad o potencia con la que el usuario cargue el ataque. Evolución reactiva. Black tiene la capacidad de aumentar brutalmente sus características físicas por medio de Senkais. Esta es una característica que tienen todos los Saiyajins, consistente en que, cuando un Saiyajin se recupera de un daño mortal, obtiene un considerable aumento de poder. En el caso de Black, estos aumentos son monstruosos en comparación a los Saiyajins promedio. Creación de campos de fuerza. Black tiene la capacidad de crear barreras de energía con su ki, las cuales lo protegen de los ataques a toda potencia de quien lo ataque. Teletransportación. Al igual que Goku, Black tiene la capacidad de teletransportarse al lugar que desee. Sin embargo, para poder emplear esta técnica, Black tiene que sentir el ki de algún ser vivo cerca del área a la cual quiera llegar. Parálisis y telequinesis. Al igual que Zamasu, Black tiene la capacidad de levitar objetos y moverlos o lanzarlos con fuerza. Black es capaz de realizar esto mismo con seres vivos, al mismo tiempo que los deja completamente paralizados, sin la capacidad de moverse en lo más mínimo. Creación de armas. Black tiene la capacidad de formar una especie de espada con su ki, la cual puede llegar a ser bastante mortal para personajes que se encuentren a su misma talla o por debajo de ella. Y bueno, esto sería todo por parte de Black. Definitivamente, alguien bastante fuerte. A continuación, su ficha de personaje. Después de haber analizado la potencia, velocidad, inteligencia y habilidades de ambos combatientes, toca compararlos y ver quién tendría más probabilidades de ganar en una batalla. Por cierto, ambos son villanos que han demostrado no tener problemas en matar a quien se les oponga en su camino. He decidido que este sería un enfrentamiento a muerte para así poder explotar las máximas capacidades de ambos combatientes. Para empezar, si el combate se desarrollara con ambos usando sus formas base, evidentemente Black barrería el piso con antipapaleta. Es solo ver la gran diferencia que existe en aspectos físicos entre uno y otro. Black es alguien que puede destruir sistemas estelares, mientras que Antipapaleta, en el mejor de los casos, podría aspirar a un nivel planetario. Esto ya le da una gran ventaja a Black, pues podría dejar fuera de combate a Antipapaleta con tan solo unos pocos golpes casuales. Sobre la velocidad, las cosas no mejoran en absoluto para Antipapaleta, pues este a lo mucho sería hipersónico, mientras que Black superaría ampliamente la velocidad de la luz por varias miles o incluso decenas de miles de veces. Por lo tanto, Black podría conectarle más de un centenar de golpes sin que Antipapaleta pudiera reaccionar o defenderse. En resumen, en un combate en sus formas base, Goku Black obtiene una aplastante victoria solo por aspectos físicos.
Pasando a sus formas más poderosas, aquí la cosa se pone un poco más interesante. Para empezar, ambos personajes fácilmente pueden ser escalados por encima del nivel universal convencional. Sin embargo, existe una gran diferencia entre las hazañas de uno y otro. Mientras que Goku Black, en su máximo poder, podría destruir un continuo espacio-tiempo, Antipapaleta reinicia líneas temporales con sus golpes. Esto ya lo pone muy por encima de Black, pues el simple hecho de afectar una línea temporal es una hazaña mucho más grande que destruir un espacio-tiempo. Esto se debe a que los espacios-tiempo son estructuras que contienen un punto específico del tiempo, no todos, a diferencia de las líneas temporales, que son estructuras que contienen todo el pasado, presente y futuro. Como mencioné anteriormente, un choque de puños entre Antipapaleta y su hermano ya era suficiente para reiniciar el universo a sus orígenes, mientras que bien podría tanquearse la explosión en toda la cara. Por lo tanto, tanto la fuerza bruta, potencia de ataque y durabilidad de Antipapaleta están muy por encima de las de Zamasu. Esto, en parte, puede llegar a ser muy desventajoso para Black, principalmente por la gran brecha de poderes que existe entre uno y otro. Black recibiría mucho daño por parte de los golpes de Antipapaleta, mientras que este último resistiría de mejor forma los ataques y golpes de Zamasu. En resumen, Black recibiría más daño del que podría generar a su oponente, lo cual en un combate a mediano plazo terminaría siendo bastante desventajoso y problemático. Referente a la velocidad, nos encontramos en un escenario un poco más parejo, ya que ambos deberían superar la velocidad de la luz por varias cientos de miles de veces. Sin embargo, considero que Black tendría la ventaja aquí, ya que desde el Super Saiyan Dios, los personajes ya deberían haber llegado a este nivel. El Blue y el Rosé son potenciadores que elevan las capacidades físicas a niveles mucho más elevados. Por ende, debería ser considerablemente más rápido que unas 100,000 veces la velocidad de la luz, mientras que, si bien Antipapaleta supera esta cifra, no lo hace de una forma tan exagerada. Por lo tanto, Black tiene una gran ventaja en este punto. Aprovechando su superior velocidad, Black podría esquivar varios de los golpes o ataques de Antipapaleta, al mismo tiempo que le resultaría más fácil conectarle una mayor cantidad de golpes a su oponente. Sin embargo, aún nos quedan otros dos apartados que analizar: su inteligencia y habilidades de combate. ¿Qué se puede decir? Ambos, pese a no demostrar mucho, bien se puede asumir que son bastante buenos. Primero, porque Black fue capaz de dominar a un guerrero sumamente experimentado y muy buen combatiente cuerpo a cuerpo como Vegeta, al mismo tiempo que mostraba un estilo de combate muy fluido. Mientras tanto, Antipapaleta, pese a no demostrar mucho en este apartado, se puede decir que tiene bastante experiencia debido a los varios miles de millones de años de existencia que este personaje tiene, cosa que en términos generales le daría una gran ventaja ante Black al ser alguien mucho más experimentado. Sin embargo, aún con eso, considero que Zamasu tiene la ventaja por dos razones. Primero, no es tan impulsivo como puede llegar a ser Antipapaleta. Segundo, aunque ambos tienen un buen nivel de habilidad marcial, considero que Black es quien mejor destaca en este apartado. Ya por último, toca analizar las habilidades de ambos combatientes. En cuanto a las habilidades que tienen en común, ambos tienen la capacidad de volar, proyectar energía y teletransportarse. Sin embargo, Antipapaleta tiene la ventaja de ser capaz de volar por donde se le dé la gana, esto incluido el espacio, cosa que Black no puede debido a sus limitaciones al tener un cuerpo mortal. Por ende, si Antipapaleta decide llevar las cosas al espacio, esto representaría un gran problema para Black. Segundo, Antipapaleta tiene la capacidad de teletransportarse a donde él quiera sin la necesidad de sentir algún tipo de energía para poder emplear dicha habilidad, a diferencia de Black, quien tiene que sentir el ki de algún ser vivo para teletransportarse. El problema aquí es que Antipapaleta no tiene ki, pues esto es algo exclusivo de Dragon Ball. Por lo tanto, Zamasu no podría emplear esta habilidad con Antipapaleta. Una habilidad que Black sí podría utilizar a su favor sería su capacidad de crear campos de fuerza, con los cuales podría protegerse de los golpes o ataques de energía de Antipapaleta al menos durante algún tiempo. Otra habilidad que Black tiene en su arsenal es la telequinesis y parálisis. Sin embargo, dudo mucho que lanzarle algunas grandes rocas a Antipapaleta le haga algún daño, tomando en cuenta de que este ser se tanqueó un Big Bang que reinició toda una línea temporal.
Del mismo modo, es cuestionable si la parálisis podría llegar a tener efecto en Antipapaleta, tomando en cuenta la superioridad en aspectos físicos que existen entre uno y otro. Al final, lo más probable es que Antipapaleta termine por liberarse por medio de sus capacidades físicas. Otra habilidad que ambos personajes tienen en común es la capacidad de materializar armas. Sin embargo, volvemos al punto de que lo más probable es que Antipapaleta tenga la superioridad en este apartado. Al ser más poderoso que Black, las armas que éste cree evidentemente serán más poderosas que las que Black sea capaz de materializar. Por ende, Antipapaleta tendría una clara ventaja aquí. Como podemos ver, varias de las habilidades de Black serían insuficientes contra un enemigo como lo es Antipapaleta, y varias de las habilidades que comparte con Antipapaleta se verían opacadas debido a la superioridad en potencia que este último tiene sobre Black. Sin embargo, Antipapaleta aún tiene algunas habilidades que podrían ser decisivas en un enfrentamiento. La primera sería el borrado existencial. Con esta habilidad, Antipapaleta tiene la capacidad de borrar todo, absolutamente todo, de la existencia. Por ende, en el hipotético caso de que Antipapaleta se aburriera de Black, podría intentar acabar con él borrándolo de la existencia. Algo que se podría decir a favor de Black frente a estas situaciones que, gracias a su teletransportación o su superior velocidad, podría escapar del rango de ataque de Antipapaleta poniéndose a salvo. Sin embargo, esto no representaría un problema, pues Antipapaleta bien podría decidir eliminar totalmente el planeta donde se esté desarrollando el enfrentamiento, cosa que terminaría condenando a Black. Algunos podrían decir que sería demasiado sencillo librarse de eso, pues este podría mantenerse en el aire y así evitar ser borrado. Sin embargo, en la serie se vio como una nave que permanecía en pleno vuelo fue eliminada de la existencia solo por entrar dentro de la atmósfera del planeta. Por ende, si Black quisiera salvarse del borrado existencial, tendría que escapar a otro planeta, cosa que evidentemente no podría hacer volando debido a sus limitaciones como Saiyajin. El segundo punto que le da una gran ventaja a Antipapaleta es el hecho de que este puede crecer hasta alcanzar un tamaño tan colosal que es capaz de destruir planetas con sus movimientos más casuales. En este escenario, Antipapaleta solo necesitaría dar un golpe lo suficientemente poderoso como para hacer pedazos a Black junto al planeta donde se esté desarrollando el enfrentamiento. Personalmente, dudo mucho que Black pueda hacer algo. Quizás pueda frenar el golpe de Antipapaleta con un poderoso ataque de energía, pero dudo mucho que eso pueda detener el impacto. En el hipotético caso de que lo haga, eso consumiría una gran cantidad de energía por parte de Black, cosa que lo dejaría muy dañado y aún más indefenso contra un Antipapaleta que ahora estaría más furioso que antes. Además, recordemos que este es un combate a muerte, por lo que pensar que Antipapaleta recurra a estos métodos no es para nada descabellado, y menos aún tomando en cuenta de que el personaje ya lo ha hecho canónicamente. En conclusión, un combate entre estos dos villanos sería bastante interesante de presenciar. Sin duda, ambos tendrían muchos problemas debido a las capacidades físicas y habilidades del otro. Sin embargo, considerando todo lo anteriormente analizado, creo que Antipapaleta es quien tiene mayores probabilidades de ganar en un enfrentamiento. Claro, no la tendría fácil, pero al final, es el que más probabilidades tiene de salir victorioso.